Hermanos, qué bendición estar aquí en esta mañana, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él se merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder. Él es nuestro Dios. Y qué bueno que podamos cantar esta canción que habla acerca de dejar nuestros planes al Señor, porque muchas veces, una de las cosas que más me gusta en esta canción es que dice, a mi manera no funcionó. Y hasta que nosotros no entendamos de que la mejor manera es a la manera de Dios, no vamos a poder saber que su voluntad es para nosotros buena, es agradable y es perfecta. No siempre la tenemos que entender, no siempre, es verdad. Hay veces vamos a tener muchas preguntas delante del Señor, vamos a preguntarle muchas cosas quizás en algún momento de nuestra vida que, que no entendemos, porque siempre son preguntas difíciles, ¿no? Y por qué sucedieron, por qué pasó en este momento, porque nosotros que estamos limitados al tiempo y al espacio, hacemos preguntas del lado acá de la eternidad, de acuerdo al tiempo y al espacio. ¿Por qué se fue tan rápido? ¿Por qué si en este momento de mi vida? ¿Por qué bajo estas circunstancias? Siempre esas preguntas suceden, ¿no? O sea, nos las hacemos. Y no importa si eres creyente o no lo eres. No importa, no importa cómo te sientas en cuanto a la fe, no importa, te haces preguntas. Aún quizás no te la haces delante de la gente, quizás no la haces en alta voz, pero en tu mente y en tu corazón te la haces constantemente. Nosotros hacemos un caparazón en nuestra mente, hacemos un caparazón en nuestro corazón y quizás no queremos que la gente vea nuestra vulnerabilidad, nos hace sentir quizás un poquito débil, de poderle exponer a la gente que me siento débil también, que estoy haciendo preguntas, que no tengo la fe suficiente, pero me la hago yo en mi cabeza. Y el Señor que todo lo sabe, sabe que me la estoy haciendo. Pero eso no nos ocurre a nosotros nada más. O sea, le ocurre a todo el mundo. Y en la Biblia específicamente hoy, que estamos casi ya terminando esta serie en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, así que les invito a buscar ahí en su Biblia, primera a los tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 13. Hoy vamos a hablar de un tema que en algún momento, cuando yo me gradué del seminario, yo me volví un adicto al tema de las últimas cosas. Quería saber, quería saber cómo funcionan las diferentes teologías de acuerdo a cómo será el fin del mundo. Y estaba entusiasmado con eso, me leía muchos libros que tenían que ver con este tema. Cambié mi postura, incluso la que yo tenía, que era de que yo nací, había unas cuantas películas que se ven en Cuba que cuando tú las ves ahora, o sea, por supuesto, las puedes criticar porque en cuanto a visualmente, ya tú sabes, ¿no? Eran como PowerPoint, ¿no? Pero uno las miraba y uno se emocionaba con ellos y hacía teología por esas películas, no en base a la Biblia, ¿no? Y se acuerdan de esas películas Dejados Atrás, Armagedón y todas esas cosas. Y uno se hacía su teología en cuanto al fin de los tiempos de esa manera. Pero cuando tú te acercas a la palabra de Dios y eres sincero contigo mismo y con el texto, te das cuenta de que hay cosas que quizás viste o que alguien interpretó o que alguien te dijo que era así y al final no lo era. Pero hoy en este pasaje que vamos a estar leyendo aquí y estudiando aquí en primera a los tesalonicenses, aun cuando el subtítulo, que no es inspirado, pero está ahí, el subtítulo en la mayoría de nuestras Biblias, que dice la venida del Señor, y es un pasaje que habla acerca de la venida del Señor, no es un pasaje escatológico. Aunque lo estudiamos para saber cómo será las últimas cosas, el énfasis del pasaje, lo que el apóstol Pablo quiso decir, no era para motivarnos a nosotros, simplemente para ver qué doctrina creíamos o no respecto a las últimas cosas. No es para quitar esa curiosidad de cuándo van a ser cómo van a ser los detalles de las últimas cosas. No, ese no era el énfasis del pasaje, por supuesto, es un pasaje que habla acerca de eso, pero no era el énfasis del pasaje. El énfasis del pasaje era que la iglesia a los tesalonicenses estaba muy preocupada. Y es que
había una preocupación que era normal, que el apóstol Pablo, por el poco tiempo que estuvo ahí entre ellos, no, quizás algunos, o sea, algunos comentaristas dicen que quizás no tuvo el tiempo para tocar el tema, quizás pensó que no era un tema de aquel momento, que ellos tuviesen alguna duda respecto a eso, pero parece ser que cuando él envió a Timoteo para ver cómo estaba la iglesia, parece ser que ese tema saltó y el apóstol Pablo le llegó a, una referencia de que la iglesia estaba preocupada por qué pasaba con los hermanos que se morían. ¿Qué pasaba con la muerte? ¿Qué pasaba con aquellos sí, porque ellos decían, está bien, creemos en Cristo, el Señor es nuestro Salvador, estamos viviendo para Él, estamos agradándole a Él, pero bueno, ¿y la gente que se muere? Los cristianos que se mueren. ¿Cómo, cómo, cómo creemos esto? ¿Cómo engranamos todo eso? Y sin duda alguna, quizás una de las cosas que pudieran haber pasado en aquellos tiempos, la Biblia no lo dice, de acuerdo al contexto cultural de aquellos tiempos, en la literatura judía, lo que se, lo que se creía era que la gente que moría ya no tenía la posibilidad de poder gozar en este momento en cuando el Mesías viniera, sino que solamente a los que estaban vivos. Y por eso esta gran preocupación. Y es que la muerte, el dejar de existir, es una de las preguntas filosóficas que tiene mayor interrogante en la historia del ser humano. Todo el mundo en algún momento se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo será ese paso? ¿Usted no se la ha hecho? Todo el mundo se la ha hecho. ¿Cómo será? ¿Sufriré? ¿Dolerá? ¿De qué manera está previsto que me pase a mí? ¿No le ha pasado a usted? O sea, no es fácil cuando usted ve cosas que pasan, que suceden así de, oye, se murió porque se quemó. Dice, Dios quiera que no me pase a mí. Se murió, y quiero, no ninguna sensibilidad de nadie, ¿no? Pero se murió ahogado, se murió, no sé, en la guerra, de muchas maneras. Se murió, que durmió y no se levantó nunca más. Y uno hasta quiere escoger de la manera que quiere morirse. ¿Cuánto no hemos hablado de eso? A mí me gustaría morirme, cerrar los ojos y no darme cuenta, y ya. Nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por un momento doloroso, nadie quiere pasar por una enfermedad terminal, nadie quiere pasar por eso. Y cuando pensamos en eso, siempre a nuestra mente y a nuestro corazón trae intranquilidad. Tenemos intranquilidad, porque la muerte es una intrusa. La muerte es una intrusa. La muerte llegó porque llegó el pecado. La muerte llegó porque el mundo cayó. La muerte llegó porque el ser humano no se conformó a la voluntad de Dios. Y la manera en que Dios quería que fueran las cosas, el ser humano no entendió que debía ser así. Él pensó que tenía mejor plan que Dios. Y por eso fue que llegó la muerte. Por eso la muerte hoy también es una intrusa. La muerte es una intrusa, y esa pregunta que nos hacemos, tan joven, tan rápido, de esta manera, ¿por qué pasó así? Es parte de esas preguntas que no tienen respuesta, porque la muerte llega así. La muerte llega así. ¿Para qué me lo diste si me lo quitaste? No preguntamos. La gente dice, ¿cómo es que Abraham, por ejemplo, Dios le envió a que matara a su hijo? La gente no se pregunta por qué Dios le quería quitar el hijo a Abraham. La gente no se pregunta por qué Dios se lo dio. Tú no te preguntas por qué Dios me quitó mi hijo. ¿Y por qué no te preguntas por qué Dios te lo dio? ¿Por qué me quitó a mis padres? ¿Y por qué no te preguntas por qué me los dio? Pero aún así, eso no significa que tengamos respuesta. Es bien difícil. Y esta iglesia también estaba pasando por estos momentos difíciles. Aunque no quiero dejar de exponer rápidamente en unos minutos quizás de las escuelas de interpretación más importantes que existen en el día de hoy, y que muchas veces quizás usted ha escuchado algo de eso, pero no sabe ni cuál es la que usted cree. La escatología es la doctrina de las últimas cosas. Es una doctrina que no es definida, o sea, no todas las denominaciones tienen una escatología definida. Y por ejemplo, nosotros los bautistas no tenemos una escatología definida. Creemos que Cristo viene,
creemos en los eventos que habla la Biblia de cómo va a ser la venida de Cristo, pero no tenemos una escatología definida en cuanto a que esto va a suceder de esta manera, de esta manera, de esta manera o de esta manera. No lo creemos así, pero hay diferentes tipos de interpretación que son posibles y que son probables. Una es que se hizo muy popular hace como 200 años por un teólogo llamado John Nelson Darby, y después se popularizó con una Biblia que quizás alguno de ustedes la tuvo en su mano en algún momento, que se llamaba la Biblia anotada de Scofield, y que eso promovió todo este asunto de las dispensaciones. Y ese es un punto importante cuando hablamos de la escatología, porque es un, como se llama, un premilenialismo dispensacional que tiene que ver con lo que la mayoría de la gente cree por las películas y cosas así, de que la gente va a un avión que de repente se desaparecen las personas y vamos manejando y se desaparece la gente, y es lo que llaman el rapto. Y muchas veces la gente cree que lo que estamos esperando es el rapto. Después del rapto vienen 7 años de tribulación, la boda del Cordero en el cielo. Después de esos 7 años de tribulación y la boda del Cordero en el cielo, viene lo que se llama la parucía, que es la segunda venida de Cristo, en gloria, esa segunda venida de Cristo ya majestuosa. Después vienen los 1000 años de tribulación, después viene la batalla de Armagedón, después los cielos nuevos y los tierras nuevos, y eso nunca es el de nunca acabar, el cuento de la historia de nunca acabar. Esa era lo que normalmente muchos cristianos creían, porque era la manera en que, y todavía creen hoy, y mucha gente conservadora, porque es una doctrina conservadora, no es que no la puedas creer, pero a mí se me hace un poquito distinta a lo que es la Biblia enseña. Hay otra que es parecida, que se llama un premilenialismo histórico, que hay lo que estamos esperando es la segunda venida de Cristo, simplemente. No hay una separación entre el rapto y la segunda venida. El rapto y la segunda venida es un mismo evento de la parucía de la venida de Cristo. Después viene el milenio, que son los 1000 años que la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 20, que habla acerca del reinado de Cristo. Y después vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. Hay otra interpretación, que es que el milenio es una época que va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, que es desde que Cristo vino, cuando nació, hasta que Cristo vuelva nuevamente. Ese es el milenio, la época de la iglesia. Y en esa época de la iglesia, por supuesto, se van cumpliendo los elementos y las cosas que de manera preterista la Biblia mostraba en algún momento, y tiene también cumplimiento, algunos de esas profecías tienen cumplimiento en el futuro. Yo soy más de la escuela última. Quizá usted, pastor, estamos en el milenio. Tengo muchas razones para creerlo. Pero, o sea, hoy no vamos a hablar acerca de eso. Hoy vamos a hablar acerca del énfasis que la Biblia enseña en este pasaje. Que el apóstol Pablo lo que quería era que la iglesia a los tesalonicenses entendiera de que hay esperanza para los que están en Cristo Jesús. Y entonces aquí donde yo quiero que usted entienda en esta mañana que para los que estamos en Cristo, aun cuando la muerte es una intrusa, tenemos esperanza. Y esa es la mayor y la más grande noticia. Aun cuando la muerte trae tristeza, la muerte trae incertidumbre. Y hoy hay muchas personas, el club de los 120 años, y gente que han hecho estudios para ver, para bajar el índice de mortalidad. Y yo que digo, el índice de mortalidad es 100%, todo el mundo se va a morir. Es una frase: cómete saludable, haz ejercicio la mayor cantidad de tiempo que puedas y muérete como quieras. O sea, te vas a morir. 10 días más, 10 días menos, un mes más, un mes menos, más gordo, menos gordo, te vas a morir. Es verdad que, por supuesto, si haces ejercicio, bueno, tienes la posibilidad de vivir mejor y todas esas cosas, está chévere. Pero al final está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, los hombres van a morir. Y cuando hablo de los hombres, por supuesto, hablo de manera genérica, todos moriremos y todos nos vamos a encontrar delante del Señor. Y esta iglesia tenía esta preocupación. Y el apóstol Pablo dice así: tampoco queremos, fíjense que lo que hemos hablado de la semana pasada hacia atrás, era que la iglesia, el apóstol Pablo estaba hablándole a la iglesia de cómo vivir para el Señor en cuanto a las tribulaciones que estaban pasando. Pero ahora hay como un cambio de tono aquí en el apóstol Pablo, y hay como un cambio de tema, porque le había llegado de que ellos tenían preocupaciones con eso. Él le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen.
Y aquí esta palabra dormir es un eufemismo, que es una figura del lenguaje que se utiliza para no ser tan directo. O sea, no queremos que ignoren acerca de lo que están muertos. Porque es verdad que cuando hablamos de estos temas, uno tiene que ser un poquito cuidadoso porque la gente se vuelve muy sensible. Y el apóstol Pablo está hablando de una manera quizás un poquito más rebajada. El eufemismo se utiliza para eso, para darle una caída más noble a alguna conversación. Y él está diciendo, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Nosotros también utilizamos esos términos parecidos cuando decimos, fulano se fue con el Señor. No le decimos, fulano se murió. O sea, fulano se fue con el Señor. O mengano está descansando en paz con Dios. O ya está en el cielo. O sea, y utilizamos figuras del lenguaje que nos ayudan, o sea, a rebajar un poquito más esa tensión de la muerte que a uno no le gusta muchas veces que esté en nuestra cabeza, pero al final están muertos. Y la muerte es una realidad para cada uno de nosotros. Algunos dicen que lo más seguro que nosotros tenemos es la muerte, pero lo menos seguro es que hablamos muy poco de eso. Eso es lo más seguro, hablamos muy poco de eso. A nadie nos gusta. Y tristemente a los cristianos también nos afecta eso. Por eso he titulado el sermón Ganas del cielo. Ganas del cielo. ¿Por qué? Porque tengo deseo de irme ahora. Quizás no tenga el deseo, pero si pasa, y es mi convicción que cuando usted termine en el día de hoy, pero si pasa, yo tengo ganas de estar con Dios. Porque tampoco podemos vivir y pasándonos la mano respecto a eso. El deseo del Hijo de Dios es estar con Cristo. O sea, nosotros hemos adaptado mucho a este mundo y hemos olvidado la realidad del cielo. ¿Que quieres disfrutar de tus hijos? Claro. ¿Que quieres disfrutar de las bendiciones que Dios te ha dado? Claro. ¿Que tienes planes? Sí. Pero nosotros, si en algún momento pasara, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya mi anhelo, mi deseo, mi mayor gozo está en estar cerca de Dios. Y muchas veces, o sea, nos sentimos como que, no, a que no pase. No, si pasa, estamos preparados para eso. Es nuestro verdadero anhelo, como la iglesia primitiva en Apocalipsis, que es como termina una de las declaraciones más lindas que hay en el Nuevo Testamento. Sí, ven, Señor Jesús. La iglesia y la esposa, el Espíritu dicen, ven. Ven, Señor Jesús. O sea, ese es el anhelo de la iglesia cristiana de los primeros siglos. Ellos vivían con ese anhelo. Ven, Señor Jesús. Y uno de los problemas de la iglesia de Tesalónica era que ellos creían en la inminente venida de Cristo. Y algunos, por supuesto, por esa inminente venida de Cristo, habían dejado incluso hasta de trabajar. Porque ya Cristo venía. Era ese anhelo porque Cristo llegase. Así que, mi amado hermano, mi intención en este día es que usted tenga ganas del cielo. Y que el cielo no sea algo que usted vea como solamente lejano y que sea algo que le entristezca, sino que sea algo que le dé alegría y sobre todo esperanza. Sobre todo esperanza, porque esto es un texto de esperanza. Este es un texto que no lo puedes hablar, no lo puedes predicar para darle miedo a nadie. Al contrario, la intención, la columna vertebral del texto, el sentido del texto, es que el apóstol Pablo quería que esta iglesia entendiera de que todo está bien para con nosotros. De que al final todo es bueno para nosotros. Que el cristiano cuando pierde gana y cuando gana. Siempre ganamos. Y aunque tengamos preguntas y no tengamos respuesta en el día de hoy, nuestra esperanza está en las buenas manos de Dios y en el buen plan de Dios. Por eso dice, hermano, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Dice, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Fíjense, utiliza dos términos aquí, ignoráis, porque sin duda alguna la iglesia a los tesalonicenses ignoraba. Y hoy mi deseo es que usted no ignore la realidad del cielo y de la esperanza que tenemos. Porque en la ignorancia muchas veces está esa apatía o está esa incertidumbre o está ese dolor porque no ignoramos
las bendiciones que tenemos al estar con el Señor. Dice, y no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque hay gente que no tiene esperanza, pero eso no nos toca a nosotros. O no nos debería tocar a nosotros. Hay gente que no tiene esperanza. Por ejemplo, las religiones que su esperanza está en las cosas que hacen. Testigos de Jehová, católicos, o sea, mormones, que hacen su religión, su motivación está en las cosas que hacen. A ver si todo lo que hacen llena el espacio, satisface la justicia de Dios y de alguna manera el Señor nos salva. Como dijo Juan Pablo II, una vez le preguntaron si él iba al cielo y él dice, yo creo que sí, tengo la seguridad de ir al cielo porque hay muchos buenos católicos que están orando por mí para que mi alma salga del purgatorio. O sea, como él es el Papa, él quiere que mucha gente esté orando por él. Dice, eso no es esperanza. O sea, yo tengo que esperar porque alguien ore por mí. ¿Cuánta gente tiene que orar para, o que dé alguna, en el tiempo de la reforma, den dinero para que eran las cuentas de indulgencia, para que mientras el dinero caía en el arca, un alma salía del cielo, del purgatorio al cielo? O sea, eso para mí no es esperanza. Una creencia que se basa en lo que yo hago no es esperanza. Porque tengo que ver si lo que yo hago justifica mi pecado. Por ejemplo, el hinduismo. El hinduismo tampoco tiene esperanza. Porque hoy como se usa muchas veces, la gente habla de eso y no sabe nada de eso, pero habla del karma. O sea, el karma. Y el karma es como la reencarnación en ciertas determinadas cosas y te vas como que depurando hasta que llegues al punto de la mayor depuración posible y tu vida se una a Brahma y dejes de existir. Oye, tampoco eso es una esperanza, porque en el hinduismo tú puedes hasta reencarnar hasta lo más horrible que existe en el mundo, es como una cucaracha. O sea, quién sabe si en esta o en la otra lo serás. O sea, yo no tengo esperanza ninguna ahí. No tengo esperanza ninguna. Eh, en el budismo, es una religión igual de obras. Siddhartha Gautama, el fundador del budismo, igual tenía varios elementos morales que él creía que el hombre tenía que seguir y de alguna manera elevarse hacia Buda y a ver si podía lograr algo. Eso es una religión también que tiene que ver con la moral. Tampoco me da esperanza. El Islam, muy conocido, que es una de las religiones monoteístas que existen en el mundo de hoy: cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Los islámicos no saben cómo satisfacer a Dios, por mucho que hagan. Por eso hacen tantas cosas, hasta inmolarse, para ver si Alá eh, se agrada de eso. Entonces, al final, cualquier esfuerzo que tú hagas no te da esperanza. Solamente el cristianismo trae esperanza. ¿Por qué? Porque Dios sabía, porque Dios sabe que por mucho esfuerzo que nosotros hiciéramos, no podíamos alcanzar la salvación. Y por eso él mismo mandó a su Hijo para que muriese y para que resucitase, para que traernos vida a nosotros y él pagara la justicia de Dios y toda la ira de Dios que era sobre el ser humano cayera sobre su propio Hijo, y de esa manera, no por nuestra justicia y no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, nosotros fuéramos salvos. Ahí sí hay esperanza. Y no solamente eso, vamos a seguir viendo en el pasaje en el día de hoy. Lo que quiero es que usted entienda es que no te entristezcas porque hay esperanza para los que están en Cristo Jesús. No te entristezcas. Entristecerse no significa no llorar. Entristecerse no significa no tener dolor y pasar por el duelo normal de una situación difícil que pasa en tu vida, porque usted va a sentir dolor, pero en demasía. De tal manera que tu vida se bloquee. Es que ignoras y que no tienes esperanza en Cristo Jesús. Por eso, si hay algo en esta mañana que quiero que tú sepas, para todos, jóvenes, los más chiquitos, los más adultos, los en medio, es que este mensaje puede ser que llame la atención tuya para aquellos que no son creyentes, que entiendan que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Para aquellos que lo son,
que nuestra fe se fortalezca, porque podemos vivir en esperanza. Y para aquellos que piensan que lo son, pero quizás no lo sean, porque se entristecen en demasía y viven sin esperanza, bueno, que reconozcan que el cristianismo no es solamente conocimiento, se necesita de una relación personal y profunda con el Hijo de Dios. ¿Por qué? El versículo 14 lo dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hay esperanza si creemos. Hay esperanza si creemos. ¿Y en qué creemos? Creemos que Cristo murió y que resucitó y que volverá de nuevo. El pasaje del versículo 14 lo dice. Cristo murió, resucitó y así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La preocupación de la iglesia de Tesalónica era que qué pasaba con aquellos que habían muerto. Si creyeron en Cristo, que Cristo murió, que Cristo resucitó, van a volver cuando Cristo venga. Van a volver cuando Cristo venga. Y así va a suceder en ese momento tan impresionante de la resurrección, que los cuerpos y las almas se unirán. Y ese cuerpo completamente diferente, glorificado. Como dice el apóstol Pablo, es una disertación en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla acerca de la resurrección, dice, este cuerpo de mortalidad se vestirá de inmortalidad. Este cuerpo de corrupción se vestirá de incorrupción. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, eso ocurrirá. Pero necesitamos creer que Jesús murió y resucitó y que Él volverá. Porque esa es la columna vertebral del cristianismo. La muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Si usted cree en Cristo, que murió por ti, que Él resucitó y que Él vuelve, y usted lo cree profundamente, usted es un hijo de Dios. Hay otras cosas que quizás usted se puedan manejar. Uno dice, bueno, pero si usted cree que Cristo murió, resucitó y vuelve, oye, esa es la columna vertebral del cristianismo. Por eso hay esperanza a los que creemos. Porque el Señor sabía que había dolor. Incluso él lloró ante la tumba de Lázaro. O sea, en la muerte, en los momentos difíciles, hasta el propio Señor lloró en la tumba de Lázaro. En el capítulo 2 de Primera a los Tesalonicenses, Pablo habla de Epafrodito, que se había enfermado, y le dice, y el Señor lo sanó para que no yo tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, no estamos hablando de que hay una tristeza que es natural, que es humana, porque la pérdida de personas que nosotros queremos y que eventualmente del lado de acá de la eternidad no lo veremos nunca más. No tendremos conversaciones como las que teníamos antes. Y aun cuando tú recuerdes eso, no ocurrirá hasta que el Señor vuelva. Donde toda esa gente que se fueron con el Señor, que creyeron en Cristo, se unirán a nosotros. Y verás a esas personas que tanto anhelas ver hoy. Verás a esas personas que se fueron con la intrusa muerte y podrás abrazarlos de nuevo. La gente me pregunta a mí, ¿le conocerás a la gente, conocerás a las personas en el cielo? Yo creo que sí, por este pasaje que habla, que dice que o sea, nos uniremos todos y estaremos para siempre con el Señor. No creo que nos vamos a conocer. Hay otros pasajes que hablan acerca de que va a haber cierto conocimiento ahí, pero estoy entendiendo y creo también de que la gloria de Dios va a ser tan importante para nosotros que no van a ser puramente las relaciones que nosotros tenemos en el día de hoy. Y si usted va a ver a aquellas personas que quizás hoy no ve más, y eso va a ser parte de la alegría que Dios va a utilizar para traer a tu corazón satisfacción, quizás Dios lo sea, porque ahí Dios enjugará toda lágrima de los ojos nuestros. Ahí no habrá tristeza, no habrá dolor. Tus huesos jorobados por la artritis, tus dolores en todos los huesos, en todas las cosas, en todas las coyunturas, en todo lo que sea, todo lo que tengas, ahí no tendrás que ver nada de eso. Tu vista no tendrás que operarte nuevamente, no habrá operación, no habrá nada.
los médicos se van a morir de hambre todos. Todos, porque ahí no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Y aquellos que se fueron enfermos estarán delante de nosotros sanos. Y aquellos que se fueron ciegos estarán delante de nosotros que verán. Aquellos que que tenían algunos problemas físicos ya no estarán así. Y eso será una tremenda alegría y una tremenda bendición para cada uno de nosotros, para los que creemos que Jesús murió, resucitó y que volverá otra vez. No solamente tenemos esperanza si creemos, sino que tenemos esperanza en la palabra del Señor. El versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Decimos esto en palabra del Señor. Pablo está diciendo aquí, esto es real, no porque lo digo yo, sino porque lo dice Dios. Y de la misma manera que se cumplieron todas las profecías en la primera venida de Cristo, se van a cumplir todas las profecías en la segunda venida de Cristo. Porque las palabras del Señor son en Él sí y en Él amén. De tal manera que cada detalle de su palabra, ni una tilde ni una jota de su palabra pasará, porque su palabra es verdad. Y Pablo está diciendo, no solamente tú tienes esperanza porque crees en Cristo, sino que tenemos esperanza por la fortaleza, la veracidad, la inerrancia de la palabra de Dios, que no falla, que siempre es verdadera. Y como la palabra de Dios es verdadera, y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí viene de las palabras de Dios, dice, por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque ese encuentro va a ser glorioso. Ese encuentro va a ser magnífico. Si estas palabras no te animan, nada en esta vida te animará. Si estas palabras no te animan de poder encontrarme con mis padres, de poder encontrarme con mis abuelos, de poder encontrarme con mi hijo que falleció antes que yo cuando no era así, de poderme encontrarme con mi esposa, de poderme encontrarme con, no sé, no estoy diciendo que mi esposa va a morir primero que yo, pero soy yo que estoy predicando. Cuando otra gente predica, yo predica otra cosa. Pero la idea es que cuando lleguemos ahí, eso nos va a dar tanta esperanza que si no tenemos esperanza en eso, no hay nada que pueda hacerlo. Piense en eso para que usted vea. Piense que usted sabe que así sucederá. Si piensas diferente, por supuesto que no vas a tener esperanza. Por supuesto que no vas a tener esperanza. Tenía 13 años cuando, como a las 5 de la mañana, hubo un estruendo en mi casa y todo el mundo se levantó y hubo una algarabía, una gritería. Y llegamos al baño y mi abuela había caído en el baño, se le había roto la cadera. Y mi abuela era muy fuerte. Mi abuela era de esas mujeres que, o sea, se levantaba. Mi mamá dice que tomaba pastillas muchas veces para cuidarme a mí cuando ella trabajaba de madrugada para no quedarse dormida. Era una mujer trabajadora, una mujer fuerte que no se cansaba. Eso es lo que yo veía. Eso es lo que yo veía. Y de repente ese día, una algarabía, Luisa que se cayó en el piso del baño, ingresada, operada. 12 días después, mi abuela falleció. Y esa pregunta era siempre por los próximos años, mira, pero ¿por qué no luchó más? ¿Cuánta gente después de una caída de cadera, o sea, de una rotura de cadera, sigue viviendo más débiles que mi abuela? Gente con menos espíritu, gente con menos fuerza. ¿Y cómo es posible que eso pasó? Y pasó y me dejó, porque mi abuela, yo vivía con mi abuela. Ahí empezó mi vida nuevamente, con 13 años, porque yo nunca había vivido con nadie, solamente con ella. Y quizás ese temor, que muchas veces está, yo siempre recuerdo y digo, yo cuando era un niño y me iba para la escuela, en la madrugada muchas veces me levantaba, porque yo tenía temor de quedarme sin mi abuela. Me levantaba y yo veía que el estómago se extendía para ella estaba viva. Y muchas veces me pegué así a su cara para oírla respirar. Hay gente que quizás nunca ha experimentado eso, pero yo lo hice.
Yo era un muchacho joven, un niño de 13 años que vivía con una anciana, que para ella, para él, era lo más importante, y lo que me habían dicho a mí era que la gente cuando era anciano se moría. Yo decía, wow, si me quedo aquí, 2 años antes se había muerto mi abuelo, que era la persona con las personas con las cuales yo me había criado, de las infancias más felices que una persona puede tener, porque realmente fui feliz con mis abuelos. Que es verdad que los abuelos te malcrían mucho. Sí, es verdad, con 13 años no ponían en las medias, pero gloria a Dios por los abuelos, ¿no? Y por la gente que te ama así incondicionalmente. Como dice la gente, yo no tengo esa experiencia, pero dice la gente que los abuelos quieren más que los padres. O sea, que los abuelos eh, quieren más a los nietos que a los hijos. No, yo no creo que sea así. Simplemente creo que es algo diferente que ocurre en la vida de ellos cuando ellos están más adultos. Ya ellos saben que tu responsabilidad, ya saben que la responsabilidad tuya es tuya con tus hijos. Tú le das golpe, yo no le voy a dar golpe, yo no le voy a regañar, yo le voy a consentir. Y esos son los abuelos. Los, esos ancianos que eran nuestro corazón. Y el apóstol Pablo estaba diciendo esto. No va a pasar, no vamos a estar nosotros antes que ellos. Ellos van a venir cuando Cristo venga. Y nos vamos a unir todos. Y será una gran fiesta. Aquellos que se fueron antes, que se nos adelantaron, por cualquier situación, vamos a estar juntos. Qué esperanza para los hijos de Dios. En cuarto lugar, es que no solamente hay confianza en la palabra de Dios, sino que también el Señor mismo dice que lo hará. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Dice que el Señor mismo, ese día, por eso cuando alguien me habla a mí de rapto aquí en este pasaje, yo digo, no es un rapto secreto. Lo que va a ocurrir aquí es un estruendo tremendo de los cielos. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice, porque se tocará la final trompeta. Y en esa final trompeta los muertos resucitarán. Hay una tremenda unión entre este pasaje y el capítulo 15 de 1 a los Corintios, porque los muertos resucitarán. Y hay esperanza en la resurrección del Señor que Él mismo hará. Hay esperanza en la resurrección. Si Cristo resucitó, tiene que leerse como salga de aquí hoy 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Jesucristo le dijo cuando estaba delante de la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí en Juan capítulo 10, el Señor le dice, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Y dice, y no perecerán jamás. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué tremenda bendición la resurrección de Cristo. Y si Cristo resucitó, primicias es hecho. Y esa resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. En Mateo capítulo 27 hay un evento de primicias cuando Cristo resucitó. Se rompieron las piedras, se rompió el velo del templo y dice que los santos resucitaron como primicia. Y después fueron a donde estaban sus familiares. Fueron donde estaban sus familiares en capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Esas primicias, esas primeras cosas, como dando evidencia de que la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo, Cristo había vencido la muerte, había vencido al enemigo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y para que eso aconteciera, los muertos resucitaron y fueron a donde estaban sus familiares. Y ahí se murieron los familiares. O sea, si pasara eso hoy,
Y la persona que enterraste hace 10 años, hace 20, hace 5, hace un mes, no sé, se apareciera, hay que enterrarte a ti. Pero eso ocurrió como primicia de que el Señor es poderoso y que Él iba a cumplir lo que Él había dicho, de que Él resucitaría y que por medio de Él los que creían en Él también iban a resucitar. Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En esa voz de mando, en esa voz de arcángel, de la misma manera como dice Hechos capítulo 1, en los primeros versículos cuando dice, cuando el Señor iba ascendiendo a los cielos, dice, de esta misma manera que ustedes ven que Cristo subió a los cielos, de esta misma manera el Señor volverá. Todo ojo le verá. Por tanto, nosotros los hijos de Dios estamos esperando que Cristo venga. El reloj profético, perdonen para el que cree otra cosa, en algún momento podemos conversar de manera personal. El reloj profético de la vida cotidiana hoy, de lo que la gente está hablando, no es Israel y la guerra de Hamás. El reloj profético es la iglesia de Cristo. El reloj profético es la iglesia de Cristo. El reloj profético es los que creen en Jesús. Efesios capítulo 2 dice, de dos pueblos hizo uno, rompiendo la pared intermedia que nos separa. De dos pueblos hizo uno, haciendo la paz. No todos los descendientes de Abraham son israelitas, sino los descendientes según la promesa. No tenemos que mirar a Israel, o sea, miramos a Israel porque estamos alrededor de todo lo que sucede en el mundo de hoy, que sin duda alguna hay cosas que van a suceder. Tenemos que mirar qué va a pasar con la iglesia de Cristo. Tenemos que mirar qué va a pasar con la iglesia de Cristo. Tenemos que estar preparados nosotros como hijos de Dios para ese momento en que Cristo regrese. Porque no hay manera en que podamos saber cuándo será, porque la Biblia dice que no sabemos ni el día ni la hora, porque será como ladrón en la noche. Que yo sepa, ningún ladrón te ha dicho a ti, mañana voy a robarte. Por tanto, es como si el presidente de una nación te dijera, de aquí al año que viene, hoy estamos a 6 5 de enero, de aquí al 5 de enero del año que viene voy a visitar tu casa. No te dice cuándo es, pero yo estoy seguro que si a ti el presidente de la nación te dice, de aquí al año que viene voy a visitar tu casa, a partir de hoy tú empiezas a hacer arreglo. A partir de hoy, tú empiezas a hacer arreglo. ¿Cuándo será? Tú no lo sabes. Más importante es que el Señor te dijo a ti que volvería para que tú hagas arreglos, para que arreglemos nuestras vidas delante de Él y para que comprendamos, para que no seamos ignorantes de acuerdo a la teología, a la doctrina de las últimas cosas. Porque hay un imperativo para cada uno de nosotros y es nuestra dependencia y nuestra confianza en el Señor. Y en último lugar, hay esperanza, porque dice el pasaje, estaremos para siempre con el Señor. Versículo 17 final. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Para siempre con el Señor. Entonces, no ignoremos. Si hemos creído que Cristo murió, resucitó y volverá. Si tenemos confianza en sus palabras, que es verdadera, que se va a cumplir. Si hemos confiado en que nos vamos a reunir con aquellas personas que murieron en Jesucristo y eso va a traer mucha esperanza para nosotros. Si hemos confiado en que el mismo Señor hará todo lo que Él prometió y si confiamos en que nuestra permanencia con el Señor será para siempre, hay motivos para tener esperanza. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 18 termina diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con todas las anteriormente que he estado diciendo. Con todas estas palabras, porque no hay manera de no ser alentado con estas palabras que el apóstol Pablo nos está diciendo. Empieza el versículo 13 diciendo
que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Y termina el versículo 18 diciendo, alentados los unos a los otros con estas palabras, porque en el medio del versículo 14 hasta el versículo 17 está la verdadera sustancia de este pasaje. Por tanto, mis amados hermanos, Cristo volverá. Cristo volverá. Y Él enjugará toda lágrima de los ojos nuestros. Tristemente hoy hay gente que no cree en el Señor. Tristemente hoy hay gente que no tiene nada que ver con Dios. Sin embargo, cuando algo le pasa, al primero que le van arriba es a Dios. Cuando tu vida no ha mirado nunca al Señor, y el Señor aún así, con ojos de compasión, Él te dice, si te arrepientes y vienes a mí, serás salvo. De todos los confines de la tierra, mirar a Cristo, todos los confines de la tierra, y seremos salvos. No importa de dónde vengan, no importa de cuáles sean tus circunstancias, no importa por lo que has pasado, no importa. Si miras a Cristo, serás salvo. No te hace falta responder a todas las preguntas. O sea, respuesta a todas las preguntas. No te hace falta. Porque aunque estés en Cristo, fuera de Él, no siempre la vas a tener esa respuesta. Porque hay cosas que están ocultas para nosotros. El apóstol Pablo lo dijo. Ahora veo por espejo oscuramente. Ahora veo, pero entonces, en aquel momento, conoceré como fui conocido. Quiero que te vayas hoy con ganas del cielo. Quiero que te vayas hoy con esperanza por el cielo, porque el cielo es real y es para ti. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria a Dios por eso. Nos levantamos y damos gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias porque hay lugar para nosotros en la mesa. Tenemos ganas del cielo. Como iglesia decimos, ven Señor Jesús. Ven, eso es nuestro mayor anhelo. Quita de nosotros cualquier apego a las cosas materiales, quita de nosotros cualquier apego a esta tierra y que miremos más las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque las cosas de arriba son eternas, pero de la tierra son pasajeras. Ayúdanos a apreciar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a tener esperanza en volver a ver a aquellas personas que no están con nosotros en el día de hoy. Ayúdanos a saber, Padre Celestial, de que tú mismo harás que todo esto suceda. Y ayúdanos a tener esperanza también en que estaremos para siempre contigo. No tenemos tristeza. O por lo menos esa tristeza que embarga nuestra vida y que nos deja vacíos. No tenemos tristeza. Porque sabemos en quién hemos creído y que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Cristo volverá. El Hijo de Dios descenderá. La trompeta sonará. La voz de arcángel se oirá. Y la manifestación de los hijos de Dios será tan grande que de todos los confines de la tierra la gente podrá ver de que tú eres el Señor. Toda lengua confesará de que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, Señor, que tu Espíritu convenza nuestros corazones de justicia, de pecado y de juicio. Y que sobre todo sepamos que tú amaste tanto al mundo que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.